¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor déjeme entrar a su casa, por favor déjeme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Las palabras del silencio y silencio a las palabras. Bajo este título, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, la división del bloque radical en Cámara de Diputados. Segundo tema, el narcotráfico en la ciudad de Rosario. Y tercer y último tema, el acto político partidario del gobierno oficial este viernes próximo pasado 10 en Plaza de Mayo. Y nuevamente el título del programa de hoy, las palabras del silencio y silencio a las palabras. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que la filosofía recién llega a Roma allá por el siglo II a.C., luego de que Roma derrota militarmente a Grecia. Esa derrota militar comenzó, en realidad, allá por el año 202 a.C., cuando Escipión, el africano, en una batalla memorable, la batalla de Zama, venció en el norte de África, en Cartago, a Aníbal el cartaginés. Como los ejércitos cartagineses habían sido ayudados por los macedónicos y por los sirios, porque por ese tiempo Macedonia estaba en manos de los antigónidas, descendientes de Antígono, general de Alejandro Magno, y porque Siria estaba bajo el poder de los seleucidas, descendientes de Seleuco, general de Alejandro Magno. Entonces los ejércitos romanos, luego de la victoria de Zama, partieron contra Macedonia y contra Siria, desde el mar Adriático, por el mar Mediterráneo y hasta el mar Egeo. Y entonces allá por el 197 a.C., el cónsul Flaminio venció en la batalla de Cinocéfalos, Tesalia, a Filipo V de Macedonia. Unos años más tarde, el hijo de Filipo V de Macedonia se rebela contra el poder romano y es nuevamente derrotado en la batalla de Pydna, año 168 a.C. Luego de estas dos victorias militares de Roma sobre Grecia, ¿cómo estaba la filosofía en Roma? Allá por el año 161 a.C., un senado consulto. Recordamos que el senado consulto era la respuesta que los senadores romanos daban ante un problema por un tema de Estado. Este senado consulto disponía y prohibía la no enseñanza de la filosofía en Roma porque decía que pervertía a la juventud romana, la filosofía griega, por supuesto. Y allá por el año 156 fueron echados de Roma los siguientes filósofos: Diógenes, Carnéades y Critolao. Más allá de esto, Publio Cornelio Escipión recibió en su casa a Panecio de Rodas. Cecilio Metelo escuchó en Atenas a Carnéades y además el mismo Marco Tulio Cicerón recibió lecciones de filosofía por parte de Filón de Larisa, Antíoco de Escalón y Posidonio de Rodas. Y entonces, ¿qué dos escuelas predominaron en Roma? La escuela epicúrea, que adoptó o que fue seguida por los partidarios de Julio César, y la escuela estoica, que fue seguida por los partidarios de la República Romana. Y entonces los dos grandes filósofos de este siglo II a.C. en Roma son Marco Terencio Varrón y Marco Tulio Cicerón. Hoy nos vamos a centrar sobre Marco Terencio Varrón, Varrón de Pieti, año 116 a.C., año 27 a.C. Marco Terencio Varrón, considerado por todos los especialistas como uno de los eruditos polígrafos de la historia clásica. Recordamos que la poligrafía es aquella ciencia que le permite al hombre escribir sobre temas y materias diferentes
Y también poligrafía es el arte de poder discurrir, discernir sobre aquellos escritos realizados de manera oscura, de manera ininteligible. Marco Terencio Varrón era un excelente polígrafo y escribió filosofía tanto en prosa como en verso, sobre temas de la escuela académica, la escuela aristotélica, la escuela cínica, la escuela pitagórica y esencialmente la escuela estoica. Es de notar, fíjese usted, señora, señor, que ya por el 146 a.C., cuando toda Grecia estaba bajo el dominio militar y geográfico de Roma, bajo el nombre de provincia de Acaya, Roma inmortaliza la filosofía griega. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano de Occidente duró hasta el año 476 después de Cristo, y porque el Imperio Romano de Oriente duró hasta el año 1453 después de Cristo, que cayó en manos de los turcos selyúcidas. De manera que Roma hizo conocer filosóficamente e inmortalizó la filosofía griega que hasta el día de hoy en las más prestigiosas universidades del mundo es permanente y absolutamente estudiada. Hay una anécdota diplomática que la reina de Inglaterra se precia y se enorgullece de saber el griego que hablaba Aristóteles de Macedonia. Más allá de esto, volviendo a Marco Terencio Varrón, dedicó toda su vida a escribir filosofía y a leer filosofía. Y la vida de Marco Terencio Varrón transcurre durante la agonía de la República Romana, porque la República Romana prescribe o concluye allá por el año 29 a.C., cuando el sobrino carnal de Julio César, me refiero a Octavio, que asumió como primer emperador de Roma con el nombre de César Augusto, ya Roma tenía casi 100 años de filosofía y tenía las más prestigiosas escuelas de filosofía griegas en Roma. De manera que la vida de Marco Terencio Varrón transcurre en pleno auge de la filosofía griega en Roma. Cierta vez, Marco Terencio Varrón se dio cuenta que uno de sus discípulos se había alejado del grupo de estudiantes. Entonces, ante tal actitud, se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. El discípulo le dijo lo siguiente: cállate, no me interrumpas, estoy conversando conmigo mismo. Y Marco Terencio Varrón le dijo lo siguiente: pues ten mucho cuidado, pues podrías estar conversando con una muy mala persona. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, qué bien, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy? Las palabras del silencio y silencio a las palabras con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias.
Y como este programa tiene récord de visitas de todas partes del mundo, hablamos de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Alemania, de Bélgica, de todas partes del mundo excepto China, Rusia, Irán, como comprenderá, señora, señor, le pedimos que por favor, si alguien quiere publicar en este programa, lean a pie de pantalla el tema del mail y por supuesto estaremos muy pero muy felices de que nos ayuden con la publicidad de cada uno de ustedes. Y entonces, cierta vez, Marco Terencio Varrón, cuando advirtió que uno de sus discípulos se había alejado del grupo de estudiantes, le preguntó por qué había adoptado tal actitud. Y el discípulo, el estudiante, le dijo a Marco Terencio Varrón: cállate, no me interrumpas, estoy conversando conmigo mismo. Y Varrón le dijo a su estudiante, a su discípulo: pues ten cuidado, pues podrías estar conversando con una muy mala persona. Y como el título del programa de hoy, señora, señor, es las palabras del silencio y silencio a las palabras, nos parece tan oportuno como necesario y tan necesario como oportuno hacer o compartir, mejor dicho, el porqué del título del programa de hoy. Vamos a la primera parte, las palabras del silencio. Seguramente usted habrá advertido, señora, señor, que en este siglo XX que hace instantes ha concluido y este siglo XXI que hace instantes comenzó y seguramente en instantes también concluirá, cada vez son menos las personas que se escuchan entre sí, pero algo peor, cada vez son menos las personas que se escuchan a sí mismas, porque escucharse a sí mismo es escuchar las palabras de nuestro silencio. Y desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, las palabras de nuestro silencio asumen la siguiente forma: la forma de conciencia y la forma de reflexión. En la forma de conciencia nos dice que soy yo el que actúo, soy yo el autor y el director de mi propia conducta. Y en forma de reflexión, la reflexión nos advierte sobre un posible error, sobre una posible desmesura, sobre una posible imprudencia ante una conducta no realizada, o nos recuerda, si la conducta ya está realizada, del error que hemos cometido o no, en forma de conciencia y de reflexión. Escuchar las palabras de nuestro silencio es encontrarnos, en el mejor de los casos, con un yo abandonado. Llamamos yo abandonado a aquel yo que hace mucho tiempo que no se escucha a sí mismo. Y llamamos yo desconocido a aquel yo que nunca se ha escuchado a sí mismo. No en vano, en el frontispicio del templo de Delfos, allá por el año 2500 a.C., frase atribuida a Sócrates, la primera frase es el conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo, quiere decir escuchar las palabras de nuestro silencio. Cuando escuchamos las palabras de nuestro silencio, es esa la conversación del alma del hombre, la verdadera y profunda conversación del alma del hombre con su yo interior, con su yo desconocido, con su yo más profundo, con ese yo que ni siquiera la gente conoce. Y la segunda parte del programa, silencio a las palabras. Cuando las palabras concluyen, comienzan las obras. Cuando las palabras terminan, comienzan los hechos. Advertirá usted, señora, señor, que un noruego, un sueco, un alemán, un japonés, ni siquiera conversan, emiten palabras, porque son hombres de mucha acción. Los latinos tenemos abundancia de palabras y quizá algunas veces, o la más de las veces, ausencia de obras. Y entonces, como el título del programa de hoy es las palabras del silencio y silencio a las palabras, ¿cómo está la política argentina? ¿Cómo están los políticos argentinos, tanto del oficialismo y de la oposición, con respecto a las urgencias de la República Argentina, a la pobreza, a la inflación, a la inseguridad,
a la desocupación, al hacinamiento malsano en la provincia de Buenos Aires. La política argentina, los políticos argentinos están de la siguiente manera. Señora, señor, los intendentes hasta hace un tiempo en la provincia de Buenos Aires, en su gran mayoría, pedían licencia para burlar la ley que les impedía volver a reelegirse eternamente. Pero como un juez de San Martín, contencioso administrativo de primera instancia, hizo lugar a un recurso de una concejala del Partido de Malvinas en la provincia de Buenos Aires, la ley que impedía la eterna reelección de los intendentes ha quedado suspendida. Es decir, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, en vez de solucionar los problemas de la gente, la urgencia de la gente, piensan en su propio propósito político. ¿Cómo sigue la política argentina? Creo que hace cosa de un mes, la República Argentina, a través del señor embajador don Rafael Bielsa, en la República de Chile, la República Argentina fue protagonista de un papelón político, porque el señor embajador argentino en la República Argentina, don Rafael Bielsa, se mandó una serie de improperios irreproducibles contra José Antonio Katz, que ganó la interna político-partidaria en la República de Chile, que es un hombre de la derecha chilena. Las palabras del embajador Bielsa en la República de Chile fueron repudiadas por toda la política chilena y, por supuesto, el gobierno oficial tapó el hecho o disimuló el hecho. Es evidente que el señor Rafael Bielsa le llega su pasado montonero, como decía el Che Guevara, hasta la victoria siempre. Vamos a recomendarle al señor Rafael Bielsa que él puede opinar como ciudadano, como una simple persona, pero no como el embajador argentino en la República de Chile. ¿Cómo sigue la política argentina? Bueno, la política argentina sigue que el gobierno oficial que supuestamente es de todos los argentinos, apoya al neomarxismo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, donde nunca han existido, ni existen, y posiblemente no existirán, ni los derechos humanos, ni los derechos políticos. ¿Cómo sigue el gobierno oficial hoy en la República Argentina? El sur argentino prácticamente es tierra de nadie, invadida por los montoneros, los nuevos montoneros disfrazados de mapuches, porque la comunidad mapuche en el sur de la República Argentina es una comunidad virtuosa, culta, pacífica, que cultiva sus tierras y que tiene buenas extensiones de tierra. Estos son disfrazados de mapuche, que añoran, que extrañan el baño de sangre de los 70s, porque la narcoguerrilla, señora, señor, existe. Narcoguerrilla que ha estado y está en Colombia, que está en Venezuela, que está en Nicaragua, que está en Bolivia, que está en Perú, que está en Chile y que está en la República Argentina. Se disfrazan de mapuches para seguir actuando con su sed guerrillera, con su sed de sangre. Las palabras del silencio y silencio a las palabras. Primer tema de la agenda nacional, la división del bloque radical en la Cámara de Diputados. ¿Alguien puede llegar a discutir, señora, señor, la honestidad moral y republicana del Partido Radical? Los radicales han hecho de la conducta política un modelo de conducta. Don Hipólito Yrigoyen, don Arturo Illia y don Raúl Alfonsín son conductas ejemplares de la política argentina, pero también la historia del Partido Radical como partido político es la historia de las discusiones y es la historia de las divisiones, donde ahora su protagonista es este tal señor, o diputado mejor dicho, don Martín Lustó. ¿Usted lo recuerda, señora? Martín Lustó fue el mismo protagonista de la escandalosa circular 125, que por entonces
el gobierno kirchnerista se puso en guerra con el campo y estuvimos en tensión mucho, pero mucho tiempo en la República Argentina. Ahora Martín Lustó, supuestamente por una batalla, entre comillas, por los cargos, por una batalla por el poder y no por la autoridad, está reclamando cargos en la Cámara de Diputados y ha dividido el bloque de diputados del Partido Radical. Vamos a recordarle al diputado don Martín Lustó que cuando se busca el poder nos quedamos sin autoridad. Cuando tenemos autoridad tenemos todo el poder. No decimos nada nuevo, porque lo decía Platón de Atenas hace casi 2500 años en su diálogo Protágoras o de los sofistas. Mientras el poder es el ejercicio de la fuerza, la autoridad es el ejercicio del poder con sabiduría y oportunamente. Es posible que el señor Martín Lustó, el diputado don Martín Lustó, haya olvidado un elemento capital de la política de todo el mundo, que es la prudencia, que es la mesura. Quizás los nenes en la política o la política de nenes le hacen mucho mal al Estado y a la República Argentina. Segundo tema de la agenda nacional, el narcotráfico en Rosario. Rosario es una ciudad sitiada y tomada por el narcotráfico. El narcotráfico en Rosario gobierna por medio del terror y del crimen. Y este programa le hace la siguiente pregunta a las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe, a su gobernador, al Poder Legislativo y, por supuesto, a todo el Poder Judicial y a las fuerzas provinciales. Y también este programa le hace la siguiente pregunta al señor Presidente de la República, a todo el Poder Judicial y al Parlamento de la República Argentina. ¿No saben combatir el narcotráfico en Rosario? ¿No pueden combatir el narcotráfico en Rosario? O lo que es mucho, pero mucho peor y más decadente y más obscena, no quieren combatir el narcotráfico en Rosario. Tercer y último tema de la agenda nacional. Este viernes próximo pasado, el gobierno oficial hizo un acto para celebrar los 38 años de democracia ininterrumpida aquí en la República Argentina. Más allá del discurso del señor Presidente de la República, don Alberto Fernández, de la señora Presidenta, doña Cristina Fernández, y del invitado de lujo, don Lula da Silva, expresidente de la República Federativa de Brasil, queremos recordar lo siguiente, que el mérito no es del gobierno oficial, el mérito es de todos los argentinos, más allá de la inflación, más allá de la inseguridad, más allá de la desocupación, más allá de todas las crisis, más allá del momento lamentable político, económico y social, hemos bancado, entre comillas, a la democracia y hemos hecho posible, hacemos posible casi 40 años seguidos de democracia. Pero además hay un hecho cotidiano que es propio del kirchnerismo. El kirchnerismo hace de cada fecha patriótica. Hoy el kirchnerismo tiene la versión Cámpora y la versión Instituto Patria. Hace de cada fecha patria, le hace 20 de junio, Día de la Bandera, 25 de mayo, 9 de julio, el Día de la Muerte del Libertador de la Patria o el Día de la Vuelta del Legado. En vez de hacer una fecha patria, hacen un acto político partidario y, como si esto fuera poco, llevan sus propios artistas, le hace Teresa Parodi o Víctor Heredia, que han logrado desde hace casi 30 años a esta parte hacer una especie de ideología del arte o el arte como ideología. Vamos a recordar por última vez que la democracia y la república es de todos los argentinos. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias.
Y claro, como la política argentina en su versión partido oficial y oposición política se están peleando por los cargos, se están peleando por el traje del muerto, se están peleando por los platos y por los cubiertos del muerto. Los muertos somos todos los argentinos que padecemos inseguridad, inflación, desocupación. Este programa, lo decimos reiteradamente, este programa resiste archivos. Este programa hace ya casi este año 21 de julio, cumplimos 21 años en este año 2021. En redes sociales hace más de 15 años que pedimos una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo, fíjese usted señora, fíjese usted señor, consulte el programa. Y hace pero muchísimos años que pedimos una mesa de Estado, una mesa de reunión, donde estén los principales industriales, productores, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante, todas las fuerzas políticas y sociales de la República Argentina, todos los partidos políticos para redactar políticas de Estado en materia de salud, educación, seguridad, a 5, 10, 15, 20 años. Hace muchísimos años que los pedimos. Y como cada tanto recordamos, porque fuimos educados por la Compañía de Jesús, créame señora, que un chino queda impaciente al lado nuestro, para que les duela y para que les recontraduela a toda la clase política argentina. Ya no nos comparamos con Noruega, Suecia, Bélgica, Alemania, Austria, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Nos comparamos con Chile, con Bolivia, con Perú, con Uruguay, con Brasil, que tienen una inflación anual que no excede más del 5% anual. Y como seguimos siendo caprichosos solamente para lo bueno y nada más que para lo bueno, ¿no les da vergüenza, señores dirigentes políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición, que la República Argentina con 4.000 kilómetros de litoral marítimo atlántico virgen, porque somos la plataforma marítima más rica del mundo en plancton, el krill, no tengamos flota pesquera, no tengamos flota mercantes? ¿Por qué la República Argentina no fabrica aviones? ¿Por qué la República Argentina no fabrica autos? Cuando en la década del 60 la Argentina tenía un auto modelo que lo utilizaban los taxistas, que era el Cian di Tela. Fabricábamos la heladera Cian, que era una heladera modelo. Ahora ensamblamos piezas. La República Argentina tiene que fabricar desde el primer tornillo de un auto hasta el celular más moderno. Y nosotros hace mucho tiempo que en esta Argentina no decimos nada nuevo. Como en Argentina se ha perdido la paciencia, se ha perdido los límites y hasta el don de gente y el buen vocabulario, recordamos que en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad, todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y hace más de 15 años que también pedimos una política de prevención sanitarista, de consumo de alcohol, de droga y de pastillas. ¿Alguna autoridad municipal, provincial o nacional ha hecho una especie de testeo sobre cómo está la droga, el consumo de drogas y alcohol en la República Argentina para los jóvenes entre 12 hasta 40 años? ¿Realmente alguien se ha ocupado de este tema no para juzgar, no para condenar, sino para prevenir, sino para curar? Y también pedimos de un tiempo a esta parte una política de paternidad responsable, que en el colegio secundario y hasta en la universidad se eduque a nuestros jóvenes, mujeres y varones, varones y mujeres, de lo que significa traer vida al mundo. Y pedimos también de un tiempo a esta parte que la mujer siga siendo leal a su identidad femenina, porque decían nuestros padres y decían nuestros maestros jesuitas de filosofía, la mujer es la segunda educación del hombre. Cuando la mujer está bien la república y está bien el hogar, porque la identidad femenina es
prudencia, valentía y paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zauidet, que habla de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro es José Hernández y cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Don Quijote de la Mancha es Miguel Cervantes Saavedra y cuándo Miguel Cervantes Saavedra es Don Quijote de la Mancha? En la pluma inmortal de don José Hernández, en la segunda parte, canto 32, estrofa 16, cuando el gaucho Martín Fierro, luego de haber estado en el desierto y haber enterrado a su amigo Cruz, se vuelve un gaucho prudente y sabio, reúne a sus dos hijos y al hijo de Cruz. Y en la segunda parte, canto 32, estrofa 16, les da este siguiente consejo. Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Vamos a recordarle a toda la clase política argentina, les queremos recordar a todos los políticos de la República Argentina, al oficialismo y a la oposición, que la campaña política ha concluido, que las promesas de campaña deben cumplirse, ya que, o como es evidente, que han perdido la vergüenza. Recuerden que la República Argentina tiene 50% de pobreza, 50% de inflación, que la Argentina tiene una desocupación creciente, que la Argentina tiene inseguridad. No tenemos flota pesquera, no tenemos prácticamente industria nacional. Es hora que las promesas de campaña, ya que han tenido locuacidad y ligereza para prometer, que las promesas de campaña se cumplan. Las palabras de silencio y silencio a las palabras. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.